Buenas noches. Me llamo Julián, y tengo una historia que me viene rondando en la cabeza desde hace muchos años. No estoy seguro de la fecha exacta, pero fue más o menos por 1986, allá en Zacatecas, en un rancho grande que quedaba perdido entre los cerros, rumbo a Valparaíso. En aquel entonces yo trabajaba de encargado general, aunque la verdad hacía de todo, cuidaba el ganado, arreglaba cercas, ayudaba en los partos de las vacas y hasta curaba animales cuando se enfermaban. Hoy tengo más de 70 años, ya estoy jubilado y vivo tranquilo aquí en Guadalajara, dedicado a la costura con mi esposa, cosiendo y vendiendo ropa. Pero en aquel tiempo, las cosas eran muy distintas. El rancho no era mío, claro. Pertenecía a un doctor de la capital, un señor de dinero que solo iba los fines de semana. Tenía ahí unas cuantas cabezas de ganado, más por gusto que por negocio. Decía que el lugar le servía para descansar del ruido de la ciudad. La casa principal era grande, de adobe y teja, y un poco más atrás, como a 200 metros, había una casita chica donde él me dejaba vivir con mi mujer. Todo era tranquilo, hasta que el patrón empezó a mandar a su encargado, un tipo al que yo nunca terminé de tragar. Era él quien se encargaba de supervisar y llevar mi pago cuando el patrón no podía venir. Y aunque yo jamás tuve un pleito directo con el hombre, desde el principio me dio mala espina. Tenía una manera rara de hablar, siempre con desconfianza, como si buscara provocarte. Cuando ese sujeto venía, se quedaba a dormir en la casa grande y quería que uno le sirviera en todo. Leña para el fogón, agua para bañarse, comida caliente, hasta café recién hecho. No movía un dedo. A la primera visita me aguanté, pero algo me dejó inquieto. Una noche, me dijo algo que solo yo y mi mujer sabíamos. Esa vez me quedé helado. Era imposible que alguien más lo supiera, porque lo habíamos comentado bajito, dentro de la casa, casi susurrando. Mi esposa me juró que no hablaba con nadie, y le creí. En ese rancho no había vecinos cerca, y menos confianza con ese hombre. Así que la pregunta quedó flotando. ¿Cómo demonios sabía lo que habíamos dicho? Todo empezó una noche que nos despertó un olor a quemado, fuerte, como de grasa o de cuero ardiendo. Me asomé por la ventana, pensando que se estaba incendiando algo en la casa grande, pero no se veía nada. Solo alcanzamos a notar una luz pequeña que salía de detrás de la casa y se movía hacia el monte. Yo, medio molesto, le dije a mi mujer: «Mira nomás, seguro ese tipo está haciendo alguna tontería allá adentro». Y al otro día, el muy desgraciado vino y me repitió palabra por palabra lo que había dicho. Como si me hubiera escuchado. Desde entonces, me cuidaba de no hablar nada cuando él estaba cerca. Mi esposa decía que ese hombre traía algo raro, que su mirada daba miedo, como si supiera lo que uno pensaba. Y con el tiempo, la casa donde él dormía empezó a dar miedo también. Decían que por las noches se oían pasos adentro, aunque no hubiera nadie. Una vez, los dos escuchamos una carcajada viniendo de allá. Fue clara, fuerte, imposible de confundir. No había viento, no había radio, nada, solo esa risa que parecía salir del fondo del corredor. Nos quedamos callados, y desde ese día algo cambió. El hombre empezó a venir cada viernes por la tarde, se encerraba hasta el sábado y apenas salía a caminar un rato por el corral. A veces pasaba por mi casa para pedirme algo o para entregarme el dinero. Y otras veces solo escuchábamos su voz por la mañana del domingo, cuando ya se preparaba para irse. Una de esas veces, llegó con un encargo extraño. Quería que le prendiera el horno de barro porque, según él, iba a hornear un pastel. Era raro, porque nunca lo había visto cocinar nada. Pero bueno, uno ahí tenía que obedecer. Fui, le llevé leña, de paso, puse más de la cuenta, no más por fastidiar. Encendí el horno, le dejé todo listo y regresé a mi casa. Un rato después, oí como el tipo maldecía en voz alta,
furioso, porque el pastel se le había echado a perder. Me dio risa, la verdad, pero preferí quedarme callado. Ese fin de semana no volvió a molestarnos. Pero a la siguiente semana, las cosas se pusieron raras de verdad. Pasaron los días, y mi mujer ya no dormía tranquila. A cada rato decía que sentía que alguien la miraba por las noches, o que oía pasos afuera, como si alguien anduviera rodeando la casa. Yo trataba de tranquilizarla, diciéndole que a lo mejor era el viento o los perros del rancho, pero en el fondo, yo también estaba nervioso. Algo raro se respiraba en el ambiente, una pesadez que no sé cómo explicar. Fue entonces cuando, al ir a Valparaíso por unas herramientas, me topé con un señor conocido, un viejito que había sido rezandero en su tiempo. Le conté por encima lo que estaba pasando y él me dio un consejo que jamás olvidé. Consíguete una cruz de palma bendita, de las que dan el domingo de Ramos, y haz esta oración que te voy a enseñar. Luego amárrasela al cuello a tu mujer con un listón blanco. Eso corta todo mal aire. Seguí su indicación. Cuando llegué al rancho, fuimos los dos a la capillita del pueblo, conseguí la cruz y esa misma noche hice la oración como él me había dicho. Colgué la cruz en el cuello de mi esposa, y durante varios días todo pareció volver a la normalidad. Ya no hubo ruidos, ni suspiros, ni esa sensación de que alguien nos observaba. Hasta que una noche, casi una semana después, el infierno volvió a empezar. Eran como las 2 de la mañana cuando un ruido fuerte me despertó. Las ollas de la cocina cayeron al suelo, y en ese momento mi mujer soltó un grito que me heló la sangre. «Julián, me está apretando el cuello», chillaba desesperada. Brinqué de la cama, pero antes de que pudiera tocarla, la vi tratando de respirar, con los ojos muy abiertos, como si algo invisible la sujetara. En ese momento, juro por Dios que vi una sombra, la silueta de un hombre, parada junto a ella. Era él, el encargado. Lo reconocí por la forma en que se movía, por la ropa que usaba siempre. Yo me quedé sin poder moverme. El cuerpo no me respondía, como si el miedo me hubiera amarrado. Y lo peor fue ver cómo esa figura se desvanecía atravesando la pared, como si nada. Mi esposa se soltó llorando y me abrazó sin poder hablar. Después de eso, todo se volvió un caos. Las puertas se azotaban solas, las ventanas vibraban, los trastes caían del estante, y un viento negro, espeso, parecía recorrer la casa. Nosotros no podíamos hacer nada más que rezar y aguantar. Hasta que mi mujer, entre sollozos, me dijo: «Abre la puerta, Julián. Ábrela, que eso quiere salir». No sé de dónde saqué el valor, pero me acerqué y abrí la puerta principal. Apenas lo hice, sentí un golpe de aire helado que nos pasó por en medio, y esa sombra negra salió disparada hacia el monte, perdiéndose en la oscuridad. Después, el silencio. Un silencio que dolía. Nos quedamos un buen rato sin movernos, hasta que ella se quedó dormida, agotada del susto. A la mañana siguiente, llegó el patrón. Yo, todavía tembloroso, le pregunté por el encargado. Me dijo muy tranquilo: «Ah, ¿no te enteraste? Él mismo vino a la ciudad a pedir su renuncia. Dijo que ya no pensaba volver al rancho». Yo no supe qué contestarle. Ese día todo me pareció más vacío. Me quedé unos meses más, cumpliendo mi trabajo, pero el rancho ya no se sentía igual. La casa grande, donde él dormía, seguía cerrada, con un aire pesado que no se iba nunca. Hasta los animales parecían inquietos cuando pasaban cerca. Cuando junté lo suficiente, pedí mi liquidación y me fui de ahí. Nunca más volví. Y aunque los años han pasado, todavía me pregunto qué hacía aquel hombre encerrado tanto tiempo en la casa grande. ¿Qué era esa luz que salía hacia el monte en las noches? ¿Y cómo pudo saber cosas que solo yo le decía a mi mujer en voz baja? Nunca lo supe, y tal vez mejor así.
porque si alguna vez hubo algo que no era de este mundo, ese rancho lo escondía bien. Hoy, ya viejo, doy gracias a Dios de no haber vuelto a vivir algo así. Pero a veces, cuando me despierto de madrugada, todavía me parece oír esa misma risa que escuché aquella vez, allá entre los cerros de Zacatecas. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Vamos por un segundo relato. Buenas noches. Mi nombre es Germán Morales, y la historia que voy a contarles no pasó aquí, pero la escuché de un arriero que venía desde el norte de Veracruz, de un pueblo escondido entre cerros y cañadas llamado San Esteban del Llano. Dicen que, al final del camino de terracería que llevaba hasta una laguna vieja, vivía una mujer solitaria a la que todos conocían como Doña Jacinta, aunque algunos le decían simplemente la vieja Jacinta. Era una mujer flaca, de piel curtida, cabello gris y ojos tan pequeños que parecían cerrados. Nadie sabía de dónde había llegado. Solo un día apareció ahí, levantó su casita de barro con techo de teja chueca, y desde entonces vivía rodeada de humo, hierbas colgadas y un olor dulce que el viento esparcía por todo el camino. El pueblo no hablaba mucho con ella. Unos decían que rezaba para curar males del cuerpo, otros juraban que platicaba con lechuzas y víboras. Pero curiosamente, los niños sí la querían. Cada año, durante las fiestas de San Juan, los chamacos iban corriendo hasta su casa para pedirle dulces. Y ella los esperaba con una sonrisa de dientes amarillentos, repartiendo cocadas, piloncillos y palanquetas, envueltos en hojas de plátano. Siempre tenía dulces y siempre tenía humo saliendo de su cocina. Hasta que un día, todo cambió. Fue una mañana de agosto. Don Raimundo, un vaquero que trabajaba cuidando el ganado en los llanos cercanos, pasaba por ahí cuando vio un rastro de sangre en el suelo, que iba directo hacia la puerta de la vieja Jacinta. Era sangre fresca, mezclada con tierra seca. ¡Ay, Virgen Santa!, dijo persignándose, ¿no será que una pantera se metió y la atacó? Llamó 1, 2 veces, pero nadie respondió. Solo el viento soplaba entre los árboles. Con miedo, empujó la puerta. Adentro apenas entraba la luz por los huecos del techo. El lugar olía a humo y humedad. En los estantes había frascos de vidrio con plumas, raíces, cabellos y cosas que él no supo reconocer. «Esto parece casa de bruja», murmuró, haciendo la señal de la cruz. Y justo entonces escuchó un ruido detrás de él, como de pasos arrastrados. Volteó, y ahí estaba Doña Jacinta, parada con una cabeza de chivo chorreando sangre en las manos. El olor a hierro llenó el cuarto. «¿Qué hace usted aquí?», le preguntó ella con voz ronca. Don Raimundo no dijo nada. Retrocedió 2 pasos, se dio la vuelta y echó a correr monte adentro, tropezando con raíces y piedras, pero sin atreverse a mirar atrás. Juró que jamás volvería a pasar por ese camino. Desde ese día, todo el pueblo hablaba de ella. Unos aseguraban que había hecho un pacto con el demonio. Otros decían que solo había matado el chivo para comer, como cualquiera. Pero nadie volvió a dormir tranquilo. Solo los niños seguían yendo, tercos, a pedirle dulces. Y claro, porque nadie en toda la región hacía cocadas tan sabrosas como las de la vieja Jacinta. Una tarde, mientras los niños jugaban en la calle, uno de ellos, un chamaco travieso al que todos llamaban Toñito, se acercó a la casa de la vieja. La puerta estaba entreabierta y de adentro salía ese mismo aroma dulce, mezclado con humo. ¿Tiene dulces hoy, Doña Jacinta?, preguntó el niño asomando la cabeza. La mujer sonrió con sus dientes manchados de tabaco. «Claro que sí, mi angelito», le dijo. «Pero esta vez quiero algo a cambio». El muchacho bajó la mirada, apenado. «No traigo dinero, doña». «No es dinero lo que quiero»,
respondió ella con una voz suave, casi maternal. Solo una gotita de tu sangre. Toñito la miró confundido. La vieja sacó un espino del tallo de un nopal seco que tenía junto a la puerta, tomó la mano del niño y le picó la yema del dedo. De ahí salieron unas gotas que cayeron dentro de un frasquito que ella tapó enseguida. Listo, dijo sonriendo. Ahora sí, el dulce va a endulzarte la vida. Le dio una cocada envuelta en hoja de plátano, igual que siempre. Toñito se fue brincando de gusto, saboreando el dulce camino a casa. Cuando llegó, le contó todo a su mamá. La mujer se puso furiosa. Por el amor de Dios, Toño. ¿Cómo se te ocurre dejar que esa vieja te saque sangre? Tú no vas más con ella, ¿me oíste? Pero el niño no hacía caso. Solo decía, sonriendo. Nadie hace dulces como los de doña Jacinta. El tiempo pasó. Llegó el invierno, y con él, un frío distinto. El viento soplaba fuerte entre los árboles, las lechuzas cantaban cada noche y las sombras parecían moverse solas entre los matorrales. Fue entonces cuando empezaron a desaparecer los niños. La primera fue Selmita, una niña de ojos grandes y sonrisa dulce. La víspera de su desaparición, su madre la vio muy contenta jugando con algo en las manos. ¿Qué traes ahí, hija?, preguntó la señora. Unos dulces que me dio doña Jacinta, respondió la niña riendo. ¿Y qué le diste tú a cambio? Nada más un cabellito, dijo inocente. Dijo que era para adornar un florero. Al día siguiente, Selmita salió a jugar y nunca volvió. El pueblo entero la buscó, recorrieron el monte, las veredas, el río. Prendieron lámparas y veladoras en las casas. Pero no encontraron ni un rastro. Y cuando otra niña desapareció a la semana siguiente, ya nadie dudó. El miedo se convirtió en certeza. Fue la vieja Jacinta. Gritaban algunos. Tiene pacto con el diablo. Aseguraban otros. Así comenzó el tiempo del terror en San Esteban. El tiempo en que una vieja pedía sangre y cabello a cambio de dulces. Una madrugada, un grupo de hombres decidió acabar con aquello. Se juntaron con antorchas, cuerdas y machetes. Y fueron a buscarla. Fue un amanecer helado, de esos en que el sol apenas pinta el horizonte. Los hombres del pueblo se reunieron frente a la capilla con palos, lazos y machetes. Nadie hablaba mucho. Solo se oía el crujir de las botas sobre el polvo y el resoplido de los caballos. Al frente iba don Raimundo, el mismo que años atrás la había visto con la cabeza de chivo en las manos. Su rostro estaba tenso, decidido. Hoy se acaba esto, dijo. Ya son demasiados los niños que no regresan. Caminaron en silencio hasta llegar a la casa de la vieja Jacinta. El humo de su fogón aún salía por la ventana, y el olor a dulce quemado se mezclaba con algo más fuerte, como carne rancia. Golpearon la puerta 1, 2, 3 veces. Nadie respondió. Uno de los hombres empujó con fuerza, y la puerta cedió. Ahí estaba ella, sentada frente al fogón, con una calma que helaba los huesos. Los frascos y hierbas seguían en su sitio, y en un rincón, colgaban varios listones de colores, cada uno con un mechón de cabello amarrado en la punta. Ya sabían que iban a venir, dijo la vieja sin levantar la mirada. El destino siempre llega, aunque uno no lo quiera. Los hombres no supieron qué decir. Algunos retrocedieron un paso, otros la miraban con rabia contenida. «Dinos dónde están los niños», le gritó don Raimundo. Ella levantó la vista lentamente, mostrando sus ojos hundidos. «Yo nunca toqué a ninguno», respondió con voz débil. «Les tenía cariño, todos eran mis angelitos». «Mentirosa», gritó un hombre. «Bruja desgraciada».
y entre todos la sujetaron, amarrándole las manos con una soga vieja. Ella no se resistió. Solo miraba el suelo, como si ya supiera lo que venía. La arrastraron hasta el centro del pueblo, frente al mezquite grande. La gente se agolpó a su alrededor, hombres, mujeres, niños llorando en los brazos de sus madres. El aire se sentía pesado, cargado, como si el cielo mismo contuviera el aliento. La amarraron al tronco, y don Raimundo volvió a preguntarle: «Di la verdad, Jacinta. ¿Qué hiciste con ellos?». La vieja alzó la cabeza, cansada, y dijo apenas en un suspiro: «Nada, el mal que ustedes traen está dentro, no dentro de mí». Pero nadie quiso escuchar. La dejaron atada ahí, bajo el sol, sin agua ni comida. Pasó un día entero. Y cuando llegó la noche siguiente, todavía respiraba. Fue entonces que levantó la cabeza y habló por última vez. «Si tanto miedo me tienen, que su miedo los consuma. Que su tierra se seque. Que sus hijos mueran dormidos como los míos. Y que mi nombre no se borre nunca del viento». Esa fue su maldición. Y al amanecer, la vieja Jacinta ya estaba muerta. La enterraron detrás del panteón, sin rezo ni cruz, porque una bruja no puede descansar entre los cristianos, dijeron los del pueblo. Pero a los 2 días, el castigo empezó. Primero fueron los animales, el ganado amanecía muerto, los perros ladraban a la nada y los gallos cantaban a medianoche. Después, la gente comenzó a enfermarse. Fiebres, tos, desmayos. Hombres fuertes caían en cama y mujeres se marchitaban como hojas secas. Los niños se dormían y no despertaban más. En menos de una semana, San Esteban del Llano se volvió un pueblo fantasma. Las puertas abiertas, las cocinas apagadas, los fogones fríos. Solo el viento caminaba entre las casas, arrastrando polvo y repitiendo un mismo nombre entre susurros. Jacinta. 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 Los pocos que sobrevivieron cuentan que, cuando el viento del norte sopla fuerte, todavía se escucha su risa, lejana, arrastrada por el aire. Y que en las noches de San Juan, si alguien deja una cocada sobre el umbral de su casa, al amanecer desaparece. Y en su lugar, queda una gota de sangre seca. Dicen que así la vieja Jacinta sigue cobrando su deuda. Dulce por sangre. Y eso, mis amigos, no es cuento de brujas. Es historia del norte. Vamos por un tercer relato. Buenas noches. Me llamo Elías, tengo 44 años y soy originario de Platón Sánchez, Veracruz. Aún tengo familia allá y de vez en cuando el trabajo me lo permite, voy a visitar a mi padre, que sigue viviendo en el rancho donde crecí. Mis hijos adoran ese lugar, hay un arroyo limpio que pasa junto al terreno, árboles enormes y varios perros que corren libres por el patio. También hay un loro viejo que repite todo lo que oye y nunca se calla, aunque ya nadie se acuerda quién lo enseñó a hablar. Todo eso está a unos 40 minutos del pueblo más cercano, y aunque hoy hay más caminos y señal de celular, hace unos años aquello era puro monte. En vacaciones siempre tratábamos de pasar al menos 2 semanas allá, respirando aire limpio y alejándonos del ruido de la ciudad. Pero hubo una vez, hace unos años, que algo ocurrió y nadie en mi familia pudo explicarlo. Fue un jueves por la tarde, recuerdo bien porque ese día el cielo se estaba pintando de naranja y ya se escuchaban los grillos en el monte. Yo estaba sentado en una mecedora vieja bajo el alero de la casa, platicando con mi padre, mientras mis hijos jugaban con los perros en el patio. Entonces lo vimos. Por el camino de tierra que pasa frente al rancho, venía un niño. Tendría unos 6 o 7 años, delgadito, y caminaba despacio, señalando hacia el cielo sin dejar de mirar hacia arriba. Mi papá y yo volteamos a ver qué tanto veía, pero el cielo estaba despejado, solo con unas nubes iluminadas por el atardecer. Nada más.
El niño seguía avanzando y apuntando hacia arriba. Cuando se acercó al portón, me levanté para preguntarle si estaba perdido o si buscaba a alguien. Pero justo en ese momento echó a correr, como si algo lo hubiera asustado, y desapareció entre los matorrales al borde del camino. Le pregunté a mi padre si lo conocía, si era hijo de algún vecino, pero negó con la cabeza. Dijo que por ahí no pasaban niños nunca, porque la zona era muy sola, y los caminos eran largos y peligrosos. Solo se veía pasar uno que otro camión o motocicleta de vez en cuando. A esa hora, y tan lejos, era raro ver una criatura tan chica caminando sola. No le dimos más vueltas, aunque nos quedó un mal presentimiento. Ya de noche, después de cenar, los niños se fueron a dormir rendidos y mi esposa se quedó viendo la televisión con mi madre. Mi padre y yo salimos otra vez al corredor a tomar el fresco, y fue entonces cuando volvimos a ver algo que nos heló la sangre. Pasó por encima del rancho una sombra enorme, deslizándose por el aire sin hacer ruido. Fue tan rápido que apenas alcanzamos a verla cruzar la luna. Yo me levanté de golpe, buscando con la vista, y mi papá solo murmuró: «No puede ser un pájaro, eso estaba muy grande». El cielo estaba limpio, apenas con unas pocas nubes, pero la cosa desapareció como si se hubiera tragado la oscuridad. Nos quedamos un buen rato esperando que volviera a pasar, mirando hacia el arroyo, hacia los cerros, hacia los árboles más altos. Nada. Solo el silencio y el canto de los grillos. Al final entramos a dormir, sin hablar mucho. Pero en el fondo, los dos sabíamos que algo extraño estaba rondando por ahí. A la mañana siguiente, mi padre se levantó temprano y fue al pueblo a comprar unas cosas. Cuando regresó, ya traía una cara seria, de esas que ponía cuando algo no le cuadraba. Me llamó desde la camioneta y me dijo: «Ven, quiero mostrarte algo». Nos subimos y manejamos unos minutos por la misma carretera por donde el niño había pasado la tarde anterior. A un costado del camino, justo en una curva, había una cruz de madera vieja, una de esas que la gente coloca donde alguien perdió la vida. Estaba un poco inclinada y casi cubierta de hierba, pero aún se alcanzaba a leer el nombre grabado a cuchillo. Juanito Avelar, 6 años. El nacimiento y la fecha de muerte estaban separados apenas por 6 años. Era un niño. Mi padre se quedó mirando la cruz un rato y dijo en voz baja: «¿Y si el que vimos anoche era él? ¿Y si ese niño nos estaba mostrando algo?». No supe qué responder. No quise decir nada, pero el estómago se me apretó. El niño que vimos la tarde anterior apuntaba hacia el cielo, y después, esa cosa volando sobre el rancho. ¿Y si todo estaba conectado? Regresamos en silencio. Esa tarde mi papá casi no habló. Se la pasó mirando hacia el monte y alzando la vista al cielo, como si esperara ver otra vez aquella sombra. Ya casi al anochecer me llamó y me pidió que lo acompañara detrás del rancho. Dijo que había encontrado algo raro. Fuimos hasta una ceiba grande, una de esas que siempre daban buena sombra, pero que ahora se veía enferma, con las ramas secas y las hojas caídas. Me dijo: «Mira bien los troncos». Y ahí lo vi. En las ramas más gruesas había marcas profundas, como de garras, largas, paralelas, que arrancaban la corteza del árbol. Eran demasiado grandes para ser de gato montés o tlacuache, y estaban a más de 2 metros de altura. Mi padre, que conocía bien el campo, me explicó: «A veces los zopilotes o cuervos hacen que los árboles se sequen por las heces, pero esto no es eso. No hay restos, no hay nidos». «Entonces, ¿qué es?», pregunté. Él no respondió. Solo se persignó. Esa noche intentamos dormir temprano, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Hacía más frío que de costumbre y los perros del rancho no paraban de ladrar hacia la parte trasera del terreno, donde estaba la ceiba. Serían las 11 cuando oí un ruido en el techo,
como si algo pesado hubiera pasado corriendo sobre las láminas. Mi padre se levantó también, y lo encontré en la ventana, mirando hacia afuera. Cuando me acerqué, me dijo casi sin voz: «Mira allá, junto al cerco». Ahí, de pie sobre una de las estacas del alambrado, había algo. Una figura del tamaño de un hombre, pero con alas enormes plegadas a los costados, quieta, mirando hacia el monte. El corazón se me subió a la garganta. No se movía, solo respiraba lento, y de vez en cuando alzaba la cabeza, como oliendo el aire. No podía creer lo que estaba viendo. Era como un murciélago gigantesco, pero con forma humana, con los brazos largos y el cuerpo erguido. De repente, dio un salto, cayó sobre la ceiba de la entrada y abrió las alas, un par de membranas negras que se extendieron con un sonido seco, como cuero estirándose. Voló hacia la carretera y se posó agachado al borde del camino, donde se quedó inmóvil por varios segundos. Luego corrió en 4 patas unos metros y se perdió en la oscuridad del monte. Nos quedamos paralizados. No dijimos una palabra. Solo escuchábamos el viento y el jadeo de los perros, que ya no ladraban, sino que gemían con miedo. En cuanto recuperamos el aliento, salimos con las lámparas hasta el cerco. En el mismo poste donde esa cosa había estado parada, había marcas frescas, profundas, iguales a las del árbol de atrás. Rasguños que atravesaban la madera hasta el centro. Mi padre se agachó, tocó la estaca, y dijo en voz baja: «Sea lo que sea, viene de arriba». Esa noche casi no dormimos. Yo me quedé despierto hasta que empezó a amanecer, con la escopeta en las piernas y los ojos fijos en la ventana. Cada sonido del campo me hacía brincar. Los perros se quedaban callados por ratos largos y luego empezaban a gruñir otra vez, mirando hacia el mismo punto del monte. El aire se sentía pesado, como si algo invisible estuviera allí, observando. Durante el día no pasó nada, pero ni mi padre ni yo pudimos quitar de la cabeza lo que habíamos visto. Él trató de buscarle una explicación. Tal vez fue un animal raro, un ave grande, un zopilote enfermo o un mono escapado, no sé. Pero yo le respondí: ¿y las marcas en la madera? ¿Y la forma en que se movía? ¿Has visto un zopilote correr en 2 patas? Mi padre se quedó callado. Esa tarde, mientras reparábamos una cerca, vimos otra cosa que nos puso la piel de gallina. Cerca del árbol viejo, la tierra estaba reseca y las hojas caídas tenían un tono grisáceo, como si algo las hubiera quemado. Mi padre pasó la mano por la corteza del tronco y dijo: «¿Dónde se para esa cosa, la vida se apaga». No supe qué contestar. Esa frase se me quedó grabada hasta el día de hoy. Pasaron los días y no volvimos a ver nada. Ni luces, ni sombras, ni el niño que apuntaba al cielo. Pero el recuerdo quedó tan claro, que hasta ahora, tantos años después, cuando hablo de aquello, mi voz todavía tiembla. Mi hijo, que era adolescente cuando pasó todo, ya de adulto me dijo que lo que vimos se parecía a la criatura de una película llamada El demonio del camino, como le dicen acá. Yo la vi después, y sí, tenía un parecido. Solo que lo nuestro no era de cine. Era real. No traía sombrero ni abrigo, pero la forma del cuerpo, las alas, la mirada, era la misma cosa. A veces pienso que aquel niño del camino, Juanito Avelar, no estaba perdido. Que tal vez nos estaba tratando de avisar. No señalaba el cielo porque sabía que eso venía de allá. Un alma inocente que no descansaba en paz, advirtiendo a quien quisiera escuchar. Nunca supimos más. Nadie volvió a ver algo parecido por la zona, aunque hubo rumores. Aves enormes, sombras que cruzaban de noche, árboles que amanecían secos sin razón. Pero pruebas, nunca hubo. Hoy, cuando regreso a visitar a mi padre, paso por la misma curva del camino donde estaba aquella cruz. Ya casi no se distingue la madera vieja,
comida por el sol y la lluvia, pero todavía se lee un nombre, Juanito Avelar. Me detengo unos segundos, miro hacia el cielo y me pregunto si aquella cosa sigue allá arriba, rondando en silencio. Quizá no lo sabremos nunca. Pero te aseguro una cosa. Yo sé lo que vi. Aquella noche, algo vino del cielo y se posó sobre nuestra tierra. Y desde entonces, cada vez que el viento sopla entre los árboles, me parece escuchar ese mismo batir de alas, alejándose, pero nunca del todo.